mi esposo tuvo un hijo con su amante. Hizo todo lo posible para ocultármelo, pero lo que más temía sucedió, descubrí todo. Y lo que hice lo dejó en shock. El matrimonio de María y Diego era una inspiración para todos los que los conocían. Más que una unión, parecían almas gemelas destinadas a estar juntas. Desde el día en que dijeron sí, no había evento ni reunión donde no fueran el centro de atención, recibiendo miradas de admiración e incluso una pizca de envidia. Los familiares los describían como la pareja ideal, mientras que los amigos bromeaban diciendo que querían una relación como la de María y Diego. María era el corazón palpitante de esa unión. Dueña de una sonrisa que iluminaba cualquier lugar, era el tipo de persona que transformaba los pequeños gestos en grandes demostraciones de amor. Una simple taza de café llevada por la mañana a su esposo iba acompañada de palabras dulces que mostraban cuánto le importaba. Cariñosa, optimista y extremadamente dedicada, María ponía a los demás en primer lugar, casi olvidándose de sí misma en algunos momentos. Pero detrás del brillo en su mirada, había una sombra, el sueño frustrado de ser madre. Desde el inicio del matrimonio, María y Diego deseaban formar una familia. Ambos hablaban con entusiasmo del día en que un niño correría por la casa, llenando los espacios de risas y desorden. Sin embargo, año tras año, los intentos de embarazo resultaban en silencio y frustración. María, con toda su fortaleza, intentaba no dejar que eso afectara su relación. Sucederá en el momento adecuado, decía, mientras ocultaba las lágrimas en noches solitarias. Buscaba fuerzas en su fe y en el apoyo de Diego, quien, al menos frente a ella, mantenía el discurso de que lo más importante era estar juntos. Diego, por su parte, desempeñaba perfectamente el papel de esposo. Sabía exactamente qué decir y cómo actuar para mantener las apariencias. Con su hablar suave y presencia firme, era el tipo de hombre que sabía cómo cautivar a las personas. Frente a los amigos, elogiaba a María con entusiasmo, describiéndola siempre como lo mejor que me ha pasado. Este comportamiento reforzaba la imagen de una pareja sólida y feliz, pero Diego tenía un lado que nadie conocía, ni siquiera María. Hace 2 años, la perfección aparente del matrimonio empezó a derrumbarse para Diego. Durante un viaje de trabajo, conoció a Lucía, una joven de apenas 24 años. Lucía trabajaba como mesera en un pequeño restaurante. Sus grandes ojos llenos de esperanza, que contrastaban con una expresión de cansancio, llamaron la atención de Diego. Era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. La conversación entre ellos comenzó de forma casual, pero con el paso de los días, Diego se sintió cada vez más atraído por la simplicidad y la vulnerabilidad de Lucía. Lucía venía de una realidad difícil. Desde muy joven, tuvo que luchar para mantenerse. Sus sueños, que alguna vez incluyeron la universidad y una carrera estable, se fueron desvaneciendo, reemplazados por largas jornadas de trabajo y una rutina agotadora. Cuando Diego entró en su vida, trayendo palabras de apoyo y un interés genuino, o al menos eso parecía, ella se aferró a él como un salvavidas en un mar turbulento. Diego, por su parte, sabía que lo que tenía con Lucía estaba mal. Sin embargo, la relación le ofrecía una especie de escape. Le gustaba la idea de ser el héroe en la vida de Lucía, alguien que podía ofrecerle el confort y la estabilidad que nunca tuvo. La envolvió con promesas vagas, diciendo que su situación era complicada, pero que algún día estarían juntos. Lucía, ingenua y con el corazón lleno de esperanza, creyó cada palabra. Mientras tanto, María, ajena a todo, seguía luchando contra sus propias batallas. Una de las cuestiones más dolorosas para ella era lidiar con las constantes preguntas sobre hijos. En reuniones familiares, siempre había alguien que hacía un comentario insensible. ¿Cuándo tendrán el primero, o ya es hora de agrandar la familia? No. Eran frases dichas sin malicia, pero que golpeaban a María como una flecha. Diego, con su manera impecable de actuar, siempre respondía por ella, desviando la atención con maestría. Todo a su tiempo, decía, abrazando a María de forma protectora. Ella se sentía agradecida por eso, pero no sabía que, en el fondo, Diego usaba esas situaciones para justificar su propia insatisfacción.
Las noches de María estaban llenas de oraciones silenciosas. Creía que Dios tenía un plan para su vida y que, en algún momento, su sueño de ser madre se haría realidad. Con cada nueva consulta médica o tratamiento sugerido, su corazón se llenaba de esperanza. Pero, al mismo tiempo, crecía el miedo de que el tiempo estuviera en su contra. Diego, por otro lado, empezaba a sentir el peso de las elecciones que había hecho. Sabía que su doble vida era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. A pesar de eso, continuaba alimentando ambas relaciones, convencido de que podía mantener el control. Con María, era el esposo ejemplar. Con Lucía, el hombre que prometía un futuro mejor. La tensión comenzó a aumentar cuando Lucía, cada vez más involucrada, empezó a presionarlo. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar?, le preguntaba, con los ojos llenos de expectativa. Diego evitaba el tema, prometiendo respuestas que nunca llegaban. Sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso, pero aún así, parecía creer que tenía tiempo suficiente para encontrar una salida. María y Diego seguían manteniendo las apariencias, pero, poco a poco, los primeros signos de fisuras comenzaron a aparecer. Una noche, durante una cena con amigos, la conversación giró hacia la dificultad de la pareja para tener hijos. María, visiblemente incómoda, intentó cambiar de tema, pero uno de los invitados insistió. ¿Han pensado en adoptar? La pregunta tomó a María por sorpresa. Antes de que pudiera responder, Diego se adelantó. Estamos considerando todas las opciones, dijo con una sonrisa ensayada. María lo miró, sorprendida, pero no dijo nada. Esa respuesta parecía indicar algo que nunca habían discutido. Tal vez era una señal de que Diego estaba dispuesto a abrirse a otras posibilidades, pensó ella. Poco sabía que ese comentario era solo el inicio de un plan que Diego comenzaba a elaborar en silencio. Lucía sostenía el teléfono con manos temblorosas, mirando la pantalla como si pudiera encontrar en ella la respuesta a la confusión en su mente. Diego no había dado señales en las últimas 48 horas, algo inusual en él. A pesar de su posición como el hombre ocupado, siempre encontraba un momento para llamar o enviar un mensaje con palabras reconfortantes. Ahora, el silencio gritaba en sus oídos, aumentando aún más la incertidumbre que cargaba. En los últimos meses, Lucía había empezado a notar pequeñas inconsistencias en las promesas de Diego. Él decía que era infeliz en su matrimonio, pero siempre que hablaba de dejar a María, encontraba una excusa. No es tan simple como parece, decía, con un tono que hacía que Lucía se sintiera egoísta por pedir más. Aún así, eligió creerle. No porque fuera ingenua, sino porque no quería enfrentar la idea de que Diego tal vez no era el hombre que había idealizado. La realidad de la situación comenzaba a pesar en sus hombros. Su rutina en el restaurante, antes solo agotadora, ahora parecía insoportable. El futuro que Diego le había prometido parecía cada vez más distante, mientras la soledad y las dudas la consumían. Para Lucía, lo que comenzó como una relación llena de pasión y esperanza se había transformado en una montaña rusa emocional. Pero en ese momento, algo más grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de la vida de todos los involucrados. Mientras tanto, en la casa de María y Diego, el ambiente parecía tranquilo, pero el silencio escondía mucho más de lo que aparentaba. María había notado que Diego estaba más distraído, con la mirada perdida en algunos momentos. Aunque intentaba no pensar demasiado en el asunto, una parte de ella no podía evitar imaginar que algo no estaba bien. Pero, como siempre, María apartó los pensamientos negativos, convenciéndose de que toda relación pasaba por fases difíciles. En los últimos días, había estado reflexionando sobre la idea de la adopción. La sugerencia de uno de los amigos durante la cena había despertado algo en su corazón. Nunca antes había considerado seriamente esa posibilidad, creyendo que un hijo debía llegar de forma natural. Pero tal vez era momento de cambiar su perspectiva. Diego parecía más abierto al tema, y sentía que juntos podrían empezar una nueva etapa. Con esto en mente, decidió abordar el tema esa noche. Diego, comenzó María mientras los dos estaban sentados en el sofá después de la cena,
¿realmente crees que la adopción es una opción para nosotros? Su voz era tranquila, pero había un toque de ansiedad en su tono. Diego, que hasta ese momento estaba distraído con el celular, levantó la mirada, sorprendido por la pregunta directa. Sonrió, tratando de parecer natural. Claro que lo creo. No es algo que hayamos hablado mucho antes, pero, si es algo que tú deseas, podemos explorar la idea. María sintió un calor en el pecho al escuchar esas palabras. Por primera vez en meses, parecía que Diego estaba realmente dispuesto a compartir su sueño de ser madre. Quiero pensarlo con cuidado, dijo ella, tomando su mano. Pero, si decidimos seguir este camino, quiero que sea algo hecho con amor. Quiero que ese bebé sepa que fue deseado desde el principio. Diego asintió, pero por dentro, su mente ya trabajaba a toda velocidad. La adopción podría ser la solución perfecta para los problemas que estaba enfrentando con Lucía. En los últimos encuentros, ella había empezado a insinuar que quería algo más concreto, más definitivo. Diego sabía que no podía seguir dándole largas por mucho tiempo. Pero si lograba convencerla de que la adopción era la mejor opción para el bebé, podría mantener su vida estable con María sin perder el control de la situación. A la mañana siguiente, Lucía finalmente reunió el valor para llamar a Diego. Él contestó al tercer timbrazo, con la voz ligeramente apresurada. «Lucía, estoy en el trabajo, ¿podemos hablar más tarde?» Ella dudó un momento, pero entonces dejó escapar las palabras. «Diego, tenemos que hablar. Es serio». La pausa al otro lado de la línea hizo que el corazón de Lucía se acelerara. «Está bien», respondió finalmente. «Nos vemos mañana en el café de siempre, a las 7». Al día siguiente, Diego llegó al café con una sonrisa calculada, ese tipo de sonrisa que usaba para encantar y manipular. Pero esta vez, Lucía no parecía tan impresionada. Lo esperaba con una expresión seria, los brazos cruzados sobre la mesa. Tan pronto como él se sentó, ella soltó la bomba: «Estoy embarazada». El tiempo pareció detenerse para Diego. Parpadeó varias veces, como si intentara procesar la información, antes de soltar un nervioso «¿Estás segura?». Lucía simplemente asintió, con los ojos empezando a llenarse de lágrimas. «Me hice la prueba varias veces. No hay duda». Diego respiró hondo, tratando de mantener la calma. Para él, esa noticia no solo era inesperada, era potencialmente desastrosa. Su primer pensamiento fue en María y en cómo aquello podría destruir todo lo que había construido con ella. Pero al mirar a Lucía, se dio cuenta de que necesitaba manejar la situación con cuidado. Un paso en falso y todo podría derrumbarse. «Lucía, esto es mucho para procesar», dijo finalmente, tomando las manos de ella sobre la mesa. «Pero estoy aquí. Vamos a resolverlo juntos». Esas palabras fueron suficientes para tranquilizar a Lucía, al menos por ahora. Pero mientras ella suspiraba aliviada, Diego ya estaba formulando un plan en su mente. Necesitaba tiempo para pensar, para organizar sus estrategias. Y, sobre todo, necesitaba asegurarse de que el embarazo de Lucía no pusiera en peligro su vida perfecta con María. Diego pasó los días siguientes atrapado en un torbellino de pensamientos. La noticia del embarazo de Lucía se había convertido en una sombra constante que no podía apartar. Para alguien que siempre se había enorgullecido de su habilidad para mantener el control, ahora se sentía acorralado. Sabía que tenía que actuar rápido. Un desliz, una palabra mal colocada, y todo el castillo que había construido con María podría derrumbarse. Mientras tanto, María, ajena a lo que pasaba en la mente de su esposo, se sumergía en la idea de la adopción. Pasaba horas leyendo historias emocionantes de familias que habían adoptado niños, tratando de imaginar cómo sería sostener un hijo en brazos. Cada relato hacía que su corazón latiera más fuerte, reavivando una llama de esperanza que, hasta entonces, parecía apagada. La idea de finalmente ser madre hacía que sus ojos brillaran de una forma que Diego no veía desde hacía mucho tiempo. «¿Has pensado más sobre lo que hablamos?», preguntó María durante la cena, rompiendo el silencio que reinaba en la mesa. Diego,
distraído en sus propios pensamientos, tardó un momento en responder. Sí, lo he pensado, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Y creo que es algo que deberíamos considerar. Tal vez sea nuestra oportunidad de empezar algo nuevo. La sonrisa que se formó en el rostro de María casi hizo que Diego sintiera un peso en la conciencia. Casi. Para él, esto era solo otra pieza de su plan, algo que podría resolver sus problemas con Lucía y, al mismo tiempo, mantener las apariencias de esposo ideal. Sin embargo, lidiar con Lucía se estaba volviendo cada vez más complicado. La joven, aunque aún enamorada y vulnerable, empezaba a mostrar signos de descontento. Los mensajes que antes estaban llenos de palabras cariñosas ahora venían cargados de preguntas y, a veces, incluso reproches. ¿Cuándo vamos a contar la verdad? ¿Realmente crees que podemos seguir así? Para Diego, era como caminar sobre hielo delgado. A la mañana siguiente, decidió organizar un nuevo encuentro con Lucía. Necesitaba convencerla de que tenía un plan, algo que la hiciera creer que todo terminaría bien. Sentado en una cafetería discreta, Diego esperaba mientras revisaba su celular, aparentemente tranquilo, pero con el corazón acelerado. Cuando Lucía llegó, él se levantó para saludarla, notando que había algo diferente en ella. Sus ojos parecían más duros, más determinados. «Necesitamos hablar», Diego dijo sin rodeos. Él asintió, señalándole que se sentara. «Ya te dije, estoy contigo en todo», comenzó él, tratando de ganar su confianza. «Pero tenemos que pensar en lo que es mejor para el bebé. Sabes cómo es de complicada mi situación». Lucía cruzó los brazos, claramente impaciente. ¿Complicada? Diego, me has estado pidiendo que entienda tu situación durante 2 años. Y ahora, con un bebé en camino, todo lo que haces es repetir el mismo discurso. Diego respiró profundamente, tratando de mantener la calma. «Escucha», dijo inclinándose hacia adelante. «He estado pensando mucho en esto, y creo que podemos hacer algo especial por este bebé. Una forma de garantizar que tenga todo lo que necesita». Lucía frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir? ¿Y si consideramos la posibilidad de que el bebé sea criado por María y por mí?» Habló despacio, observando cada una de sus reacciones. Por un instante, Lucía quedó en silencio, impactada por lo que acababa de escuchar. ¿Estás sugiriendo que entregue a mi hijo para que lo críes tú con tu esposa? Su voz salió más alta de lo que esperaba, atrayendo miradas de algunas personas cercanas. Diego intentó calmarla. «No es eso, Lucía. No estoy diciendo que no seas parte de su vida. Estoy diciendo que, dadas nuestras circunstancias, tal vez esta sea la mejor forma de asegurar un futuro para él. Sabes lo difícil que están las cosas para ti ahora. María y yo podemos ofrecer estabilidad, amor, todo lo que necesita». Las palabras de Diego la golpearon como un balde de agua fría. Aunque la idea parecía absurda, había algo en su tono que la hizo dudar. Sabía que no tenía las condiciones para criar a un bebé sola. Sus ingresos apenas cubrían sus gastos básicos, y la perspectiva de criar a un niño en su situación era aterradora. ¿Pero entregar a su hijo? Era algo que jamás había imaginado. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente, levantándose de la mesa. Su voz estaba temblorosa, y los ojos llenos de lágrimas revelaban la tormenta interna que se gestaba. Diego asintió, tratando de mostrarse comprensivo. «Claro. Piensa con calma. Estoy aquí para lo que necesites». Cuando Lucía se fue, Diego se recostó en la silla, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que había plantado la semilla, pero aún era temprano para saber si germinaría. Mientras tanto, en casa, María preparaba una sorpresa para Diego. Decidida a mostrar su entusiasmo por la idea de la adopción, compró un pequeño regalo simbólico, un zapatito de bebé blanco, cuidadosamente envuelto en una cajita azul. Para ella, era un gesto de esperanza, algo para recordarles a ambos que estaban comenzando un nuevo camino juntos.
Cuando Diego llegó a casa esa noche, encontró a María radiante, sosteniendo la cajita en sus manos. ¿Qué es esto?, preguntó él, forzando una sonrisa mientras se quitaba el abrigo. Un pequeño recuerdo de lo que está por venir, respondió María, entregándole la caja. Al abrirla y ver el zapatito, Diego sintió que el estómago se le revolvía. Aquello era un símbolo de algo que debería estar celebrando, pero, para él, solo era un recordatorio de que su plan aún estaba lejos de concretarse. Es hermoso, amor, dijo, abrazando a María. Ella no notó que él mantenía los ojos cerrados, ocultando la tensión que dominaba su rostro. Esa noche, mientras María dormía soñando con el futuro, Diego permaneció despierto, mirando el techo y pensando en los próximos pasos de su plan. Sabía que estaba jugando con fuego, pero creía que todavía podía mantener todo bajo control. Lo que no sabía era que Lucía, en su pequeño apartamento, comenzaba a cuestionar si realmente podría renunciar a su hijo. Lucía pasó los días siguientes sumida en un torbellino de emociones. Desde el encuentro en la cafetería, las palabras de Diego resonaban en su mente. Ofrecer estabilidad, amor, había pintado un cuadro de un futuro ideal para el bebé, pero para ella, la idea de entregarlo parecía imposible. Al mismo tiempo, la realidad la aplastaba. Vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación, trabajaba largas horas en el restaurante y temía al mañana. ¿Cómo podría darle a un niño todo lo que ella misma nunca tuvo? En sus noches solitarias, Lucía abrazaba la almohada, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Por más que amaba al bebé que llevaba, el miedo al fracaso la paralizaba. Sus padres, que siempre estuvieron ausentes en su vida, eran el ejemplo claro de lo que pasa cuando se intenta criar a un niño sin condiciones emocionales o financieras. ¿Y si repito sus errores?, pensaba, con el corazón encogido. Por otro lado, Diego parecía más confiado cada día. Sabía que había sembrado la duda en el corazón de Lucía y estaba seguro de que podría convencerla. Paralelamente, en casa, su relación con María parecía estar floreciendo nuevamente. Desde que comenzaron a hablar sobre la adopción, María parecía más ligera, más esperanzada. Para Diego, eso era un alivio. Mantener a María feliz y distraída era esencial para poder llevar a cabo su plan. Una noche, mientras veían una película en el sofá, María se volvió hacia Diego con una sonrisa tímida. ¿Crees que estamos listos para dar este paso?, preguntó, refiriéndose a la adopción. Diego fingió pensar por un momento antes de responder. Creo que sí. Es algo que has querido desde hace mucho tiempo, y yo solo quiero verte feliz. María sonrió, emocionada. Para ella, esas palabras eran la confirmación de que estaban en el camino correcto. Pero, en el fondo, había algo que aún la inquietaba. Por más que confiara en Diego, había una distancia entre ellos que no lograba ignorar. No eran solo los largos días de trabajo o la rutina agotadora, era algo más profundo, algo que no lograba identificar. Mientras tanto, Lucía decidió buscar respuestas por su cuenta. En un raro día libre, fue a una institución que ofrecía apoyo a madres solteras. El ambiente era acogedor, pero la cantidad de mujeres en la sala de espera la puso aún más nerviosa. Cuando finalmente fue atendida, se sentó frente a una trabajadora social, que parecía amable, pero también muy seria. ¿Estás considerando la adopción?, preguntó la mujer, después de escuchar un poco de la historia de Lucía. No lo sé, respondió Lucía, desviando la mirada. Es una decisión tan grande. No sé si tengo la fuerza para hacerlo. La trabajadora social asintió, comprensiva. Es una decisión enorme, y necesitas pensar en lo que es mejor para ti y para el bebé. Pero también debes recordar que hay ayuda disponible. Ser madre soltera no es fácil, pero es posible. Las palabras permanecieron en la mente de Lucía durante días. Por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente estaba sola en esta situación. Tal vez había una alternativa, algo que no implicara renunciar a su hijo. Por su parte, Diego notó que Lucía estaba más distante. Sus mensajes se volvieron menos frecuentes, y los encuentros, más difíciles de concretar.
Sabía que tenía que actuar rápido. Si le daba demasiado tiempo para reflexionar, podría cambiar de opinión. En casa, Diego comenzó a preparar a María para la idea de una adopción rápida. Sugirió que comenzaran a buscar instituciones que pudieran facilitar el proceso, argumentando que cuanto antes comenzaran, mejor sería para todos. María, entusiasmada, estuvo de acuerdo, aunque una parte de ella encontraba extraño el repentino interés de Diego en el tema. Una noche, mientras investigaba sobre adopción en la computadora, María encontró un artículo sobre madres biológicas que se arrepentían de haber entregado a sus hijos. La lectura la conmovió profundamente. El artículo contenía testimonios de mujeres que, en su momento, creían estar tomando la decisión correcta, pero que años después vivían consumidas por el arrepentimiento y la añoranza. María quedó pensativa. Quería ser madre, pero no quería que eso fuera a costa del dolor de otra mujer. Al día siguiente, mencionó casualmente el artículo a Diego mientras desayunaban. ¿Alguna vez has pensado en lo que siente la madre biológica en un proceso de adopción? Debe ser tan difícil. Diego, que hasta entonces estaba concentrado en el celular, levantó la mirada, algo sorprendido por la pregunta. Creo que es una decisión difícil, sí, respondió con cautela. Pero, a veces, es la mejor opción para el niño. María asintió, pero el tema quedó rondando en su mente. Decidió que, antes de seguir adelante, quería entender más sobre el proceso de adopción. Tal vez conocer algunas historias reales podría ayudarla a sentirse más segura sobre su decisión. Mientras María comenzaba su propia investigación, Diego organizó un nuevo encuentro con Lucía. Esta vez, decidió ser más directo. Lucía, sabes que solo quiero lo mejor para ti y para el bebé, dijo, tomando sus manos. María y yo podemos ofrecerle una vida estable, y sabes que me aseguraré de que formes parte de su vida, si así lo deseas. Lucía permaneció en silencio por un largo momento, con la mirada fija en la taza de café en sus manos. Una parte de ella quería creer en Diego, pero había algo que no le cuadraba. ¿Crees que María sabe esto?, preguntó finalmente, con la voz llena de duda. La pregunta tomó a Diego por sorpresa. Todavía no. Quiero asegurarme de que todo esté resuelto antes de decírselo. No quiero que se preocupe. Lucía asintió, pero su intuición le decía que algo estaba mal. Sabía que Diego era hábil con las palabras, pero comenzaba a preguntarse si estaba siendo completamente honesto con ella. Diego sentía cada vez más presión. Por un lado, Lucía, con el embarazo ya avanzado, comenzaba a dudar si realmente cumpliría las promesas que él le había hecho. Por otro lado, María, cada vez más entusiasmada con la idea de la adopción, se sumergía en los preparativos para recibir a un bebé. Para Diego, cada conversación era una prueba. Necesitaba alinear las dos realidades que había creado, sin permitir que una interfiriera con la otra. Lucía, por su parte, se sentía en un constante estado de duda. Los primeros movimientos del bebé dentro de ella la hacían sonreír, pero también le provocaban un pinchazo de dolor. La idea de entregarlo a otra persona le parecía cada día más difícil. Diego insistía en que esa sería la mejor opción, que María era una mujer increíble, capaz de darle al bebé todo lo que ella no podía ofrecer. Aún así, la idea de renunciar a su hijo para dárselo a una pareja que apenas conocía le parecía insoportable. Diego, necesito una garantía, le dijo durante un encuentro en una cafetería discreta. Quieres que confíe en ti, pero hasta ahora solo he recibido palabras. Diego se recostó en la silla, fingiendo calma mientras su mente trabajaba frenéticamente. Lucía, entiendo que tengas miedo. Pero quiero que sepas que estoy haciendo esto por todos nosotros. No quiero que pases por esta dificultad sola. Cuando nazca el bebé, María y yo vamos a asegurarnos de que tenga todo lo que necesita. Lucía respiró hondo. Era la primera vez que Diego mencionaba claramente a María en el contexto del bebé. Siempre la describía como una mujer buena y dedicada, pero, hasta ese momento, no había profundizado en los detalles de cómo sería el proceso de adopción. ¿Ya se lo contaste a ella?, preguntó Lucía, cruzándose de brazos.
Diego vaciló por un momento antes de responder. Todavía no. Quiero que sea en el momento adecuado. Ella ya está emocionada con la idea de adoptar, pero no quiero que se sienta presionada ni culpable. Cuando todo esté resuelto, lo entenderá. Lucía sintió una punzada de incomodidad. La idea de entregar a su hijo a alguien que ni siquiera conocía la verdad le parecía incorrecta, pero Diego tenía un extraño poder sobre ella. Sabía exactamente cómo calmar sus dudas, cómo hacerla creer que todo saldría bien. Mientras tanto, María, sin conocer los secretos que la rodeaban, vivía días de renovación. Después de años de frustración y tristeza por no poder quedar embarazada, la idea de adoptar llenaba su corazón de alegría. Comenzó a decorar una pequeña habitación en la casa, pintando las paredes de un tono neutro y comprando muebles simples pero acogedores. Una tarde, mientras guardaba un paquete de ropa de bebé que había comprado en una tienda de segunda mano, María se sorprendió imaginando cómo sería tener a su hijo en brazos por primera vez. Ya podía oír las risas, sentir las pequeñas manos agarrando las suyas. No sabía exactamente de dónde vendría ese bebé, pero sentía que algo especial estaba por llegar. Diego notaba la creciente alegría de María, pero, en lugar de sentirse aliviado, se sentía cada vez más culpable. A pesar de su habilidad para manipular las situaciones, no podía ignorar el hecho de que estaba engañando a su esposa. Sabía que María era el tipo de mujer que jamás aceptaría una adopción basada en mentiras. Pero, para Diego, la verdad no era una opción. Los meses pasaron rápidamente, y el nacimiento del bebé se acercaba cada vez más. Lucía vivía una mezcla de ansiedad y tristeza. Por más que Diego le asegurara que estaba tomando la decisión correcta, el instinto maternal dentro de ella gritaba. Las noches eran especialmente difíciles, cuando se acostaba y sentía los movimientos del bebé en su vientre. En uno de los últimos encuentros antes del parto, Diego llevó documentos para que Lucía firmara, formalizando la entrega del bebé en adopción. Estos documentos garantizarán que todo se haga de la manera correcta, explicó él. Lucía miró los papeles durante mucho tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía cada línea. La sensación de pérdida ya comenzaba a invadirla, incluso antes de firmar. Diego, ¿está seguro de que esto es lo mejor para él?, preguntó con la voz temblorosa. Sí, Lucía, respondió Diego, poniendo su mano sobre la de ella. Sabes que estoy aquí para garantizar que tenga la mejor vida posible. A pesar de las lágrimas que corrían por su rostro, Lucía firmó los documentos. En ese momento, sintió como si una parte de sí misma le fuera arrancada. Cuando finalmente llegó el día del parto, Diego estaba allí, como había prometido. Lucía sostuvo al bebé en sus brazos por unos minutos, con lágrimas corriendo por su rostro. Era perfecto. Pequeño, delicado, con cabello oscuro y ojos que parecían reflejar el mundo entero. «¿Vas a ser feliz?», le susurró al bebé, besándole la frente. Luego, lo entregó a Diego. Diego llevó al bebé directamente a María, quien no tenía idea de las circunstancias que rodeaban esa adopción. Cuando llegó a casa con el pequeño envuelto en una manta azul, María apenas podía contener las lágrimas. «¿Es nuestro?», preguntó emocionada. «Es nuestro», respondió Diego, forzando una sonrisa mientras le entregaba al bebé. María sostuvo al bebé en sus brazos por primera vez y, en ese momento, supo que su vida había cambiado para siempre. «Bienvenido, mi amor», dijo, besándole la frente. Para María, ese era el inicio de un nuevo capítulo, el comienzo del sueño que había llevado durante años. Para Diego, era un alivio temporal, una solución que sabía que no duraría para siempre. Y, para Lucía, era el inicio de un dolor que jamás habría imaginado sentir. María se despertó temprano esa mañana, antes de que saliera el sol. La presencia del bebé en la casa traía una energía diferente, algo que nunca había experimentado. Con pasos ligeros, entró en el cuarto donde dormía, envuelto en un sueño tranquilo. Su pequeño rostro sereno parecía irradiar pureza. Aún no podía creer que, finalmente, estaba viviendo el sueño de ser madre.
Al acercarse a la cuna, María susurró: «Eres todo lo que le pedí a Dios». El bebé se movió ligeramente, pero siguió durmiendo. María sintió las lágrimas correr por su rostro, pero esta vez eran de alegría, no de frustración ni tristeza. Diego entró a la habitación poco después, llevando 2 tazas de café. Trataba de mantener una expresión relajada, pero sus ojos delataban su cansancio. La noche anterior había sido una mezcla de emociones para él. Por más que hubiera logrado su objetivo, la escena de Lucía entregando al bebé todavía lo perseguía. «Mira nada más», dijo María, con una sonrisa emocionada, mientras tomaba al bebé en brazos. «Es como si siempre hubiera sido parte de nosotros». Diego asintió, pero evitó prolongar la conversación. «Vas a ser una madre increíble, María», le dijo, besándole la frente. A pesar de sus palabras, sentía el peso de su propia mentira creciendo a cada instante. Mientras tanto, Lucía estaba en su pequeño apartamento, sentada al borde de la cama, sosteniendo una pequeña manta que había traído del hospital. El vacío era abrumador. Durante el embarazo, había tratado de convencerse de que estaba haciendo lo correcto, pero, ahora que el bebé ya no estaba en sus brazos, la realidad le parecía insoportable. Pasaba horas mirando por la ventana, reviviendo los momentos en el hospital. La forma en que el bebé la miró antes de que Diego se lo llevara era un recuerdo que no podía borrar. El silencio en su apartamento parecía más ensordecedor que cualquier ruido. Sin embargo, lo que más le molestaba era la incertidumbre. Diego había prometido cuidar al bebé y asegurado que sería amado, pero Lucía no sabía nada de la vida que llevaría con María. No conocía a esa mujer, no sabía cómo era su hogar ni qué tipo de madre sería. Eso la carcomía por dentro. A medida que pasaban los días, la adaptación de María al rol de madre parecía casi natural. Pasaba las mañanas arrullando al bebé, las tardes leyendo sobre cuidados infantiles y las noches observando cada pequeña expresión que hacía mientras dormía. Diego, en cambio, parecía cada vez más distante. Se refugiaba en el trabajo para evitar los largos silencios de la casa. María comenzó a notar la ausencia emocional de Diego. En otras circunstancias, quizás habría insistido en saber la razón, pero ahora, con el bebé en casa, parecía no haber espacio para esas preguntas. Solo necesita tiempo, pensaba, mientras intentaba ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Mientras tanto, Lucía, consumida por la añoranza y el arrepentimiento, comenzó a cuestionarlo todo. Por más que Diego le hubiera garantizado que todo estaba resuelto, ella sabía que necesitaba respuestas. Comenzó a revisar las redes sociales de Diego, buscando cualquier pista sobre el paradero del bebé. En una de sus búsquedas, encontró una foto reciente publicada por María. Era una imagen simple que mostraba una cuna decorada y llevaba la leyenda: «Mi mundo está completo». La foto no mostraba al bebé, pero Lucía sabía que se trataba de él. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Por primera vez, sintió que estaba más cerca de la verdad. Sin embargo, al ver la foto, algo dentro de ella se rompió nuevamente. La casa parecía tan perfecta, tan acogedora. La idea de que su hijo pudiera estar viviendo una vida mejor de la que ella podría haberle ofrecido le traía consuelo, pero también la sumía en una profunda sensación de pérdida. Mientras tanto, María decidió organizar una pequeña cena en casa para celebrar la llegada del bebé. Quería que amigos y familiares conocieran al nuevo miembro de la familia. La celebración fue sencilla, pero estuvo llena de emoción. Todos los que conocían a María sabían cuánto había deseado ese momento. Sin embargo, durante la cena, una de las amigas de María hizo una pregunta que la incomodó. «¿Sabes algo sobre la madre biológica?», preguntó, mientras sostenía al bebé en brazos. María dudó por un instante. En realidad, no. Diego se encargó de todo con la agencia. Solo sé que lo hizo por amor, para garantizar un futuro mejor para él. La respuesta pareció satisfacer a su amiga, pero plantó una semilla en la mente de María. ¿Por qué nunca había preguntado más sobre la madre biológica? Siempre había confiado en Diego, pero ahora sentía que tal vez debería haber sabido más.
Diego notó el cambio en la expresión de María y trató de desviar el tema. Lo importante es que ahora está aquí con nosotros y va a tener todo el amor del mundo, dijo, levantando su copa para un brindis. María sonrió, pero algo en su corazón comenzó a inquietarla. Tal vez era hora de hacer las preguntas que, hasta ese momento, había evitado. Para Lucía, en cambio, la foto de la cuna no era suficiente. La añoranza por su hijo crecía con cada día que pasaba, y la culpa por haberlo entregado parecía más grande de lo que podía soportar. Decidió que no podía seguir confiando únicamente en las promesas de Diego. Necesitaba verlo nuevamente. Era una mañana tranquila en casa de María. El suave sonido del bebé durmiendo llenaba el ambiente, y el aroma del café recién hecho se extendía por la cocina. María pasaba sus dedos por el cabello suave del niño, que descansaba tranquilamente en su regazo. Era tan pequeño, tan frágil, pero al mismo tiempo parecía contener todo el amor del mundo en su carita. «Eres el regalo más hermoso que he recibido», susurró, depositando un beso suave en su frente. Para María, ese bebé era la respuesta a sus oraciones, el comienzo de una nueva vida. El timbre sonó, rompiendo el apacible silencio de la casa. Sorprendida, María se levantó con cuidado, aún sosteniendo al bebé. No esperaba a nadie. Tal vez era una entrega o algún vecino. Ajustando al niño en sus brazos, abrió la puerta con una ligera sonrisa, pero su expresión cambió al encontrar a una mujer desconocida parada allí. Lucía estaba inmóvil, casi perdiendo la valentía para hablar. Sus ojos se fijaron en el bebé en los brazos de María, y sintió una oleada de emoción casi insoportable. Allí estaba él. Por primera vez desde el parto, lo veía de nuevo, y era como si todo el peso de los meses anteriores la golpeara de golpe. «¿Puedo ayudarla?», preguntó María, con gentileza pero un tono de cautela. Lucía intentó responder, pero su voz falló. Respiró hondo, reuniendo toda la fuerza que tenía. «Soy Lucía», dijo con voz temblorosa. «Yo, soy su madre biológica». María sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Por un instante, no pudo reaccionar. Miró a la mujer frente a ella, luego al bebé, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esas palabras resonaban en su mente. «Soy su madre biológica». «Tú», comenzó María, pero su voz apenas salió. Intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir con eso?». Lucía tragó saliva, sintiendo las lágrimas acumularse. «Entregué a mi bebé porque pensé que estaba haciendo lo correcto», dijo con dificultad. «Diego me dijo que estaría seguro con ustedes, que tendría una vida mejor, pero ya no puedo más. Necesito verlo. Necesito saber que está bien». El corazón de María comenzó a latir rápidamente. «¿Diego? ¿Había mencionado antes a esta mujer?». No. Nunca había dicho nada sobre una madre biológica involucrada directamente en el proceso. María intentó mantenerse tranquila, pero la confusión y el miedo comenzaban a mezclarse en su interior. «¿Quieres entrar?», preguntó, aún intentando organizar sus pensamientos. Lucía asintió, sorprendida por la reacción de María. No esperaba que fuera tan receptiva, y eso la desarmó por un momento. María abrió la puerta para que entrara y la condujo a la sala de estar. El bebé, ajeno a la tensión a su alrededor, seguía durmiendo tranquilamente. María se sentó en el sofá con el bebé en brazos, mientras Lucía permanecía de pie, dudosa. «Puedes sentarte», dijo María, señalando un sillón cercano. Lucía se sentó, pero sus ojos no se apartaban del bebé. «Parece tan sano, tan feliz», dijo con la voz quebrada. María no sabía cómo responder. Parte de ella quería abrazar al bebé aún con más fuerza, protegerlo de aquella situación, pero otra parte sentía empatía por la mujer frente a ella. Era imposible ignorar el dolor en los ojos de Lucía, el amor evidente que sentía por aquel niño. «Dijiste que Diego se encargó de esto», comenzó María, tratando de sonar tranquila. «Él nunca mencionó nada sobre tú». Lucía frunció el ceño, confundida.
¿Nunca te contó?, preguntó, casi incrédula. Él dijo que ustedes dos estaban de acuerdo, que era lo mejor para el bebé. Yo confié en él. El pecho de María se apretó. Miró al bebé, tratando de ordenar sus pensamientos. Si lo que Lucía decía era verdad, Diego había ocultado algo grande, algo importante. La confianza que siempre había tenido en su esposo ahora parecía tambalearse. Lucía respiró hondo, intentando contener las lágrimas. No estoy aquí para quitártelo, dijo rápidamente, sintiendo la necesidad de aclararlo. Sé que está bien cuidado, que lo amas. Solo necesitaba verlo. Saber que está bien. Las palabras de Lucía tocaron algo profundo en María. A pesar de toda la confusión, sintió que la mujer frente a ella estaba siendo sincera. El instinto protector seguía latiendo dentro de ella, pero ahora mezclado con una empatía creciente. Él está bien, dijo María finalmente, mirando al bebé con ternura. Está más que bien. Lucía asintió, secándose una lágrima que corría por su mejilla. Gracias por cuidarlo, dijo, con la voz casi en un susurro. María no respondió de inmediato. Se sentía dividida, como si estuviera frente a un dilema imposible de resolver. Quería confiar en Diego, pero algo en el tono de Lucía parecía demasiado auténtico como para ignorarlo. Después de un largo silencio, Lucía se levantó. No quiero causar problemas, dijo, mirando a María. Solo necesitaba esto. Saber que está seguro. María asintió, aún procesando todo. Yo no sé qué decir, respondió con honestidad. Lucía dio una última mirada al bebé antes de abrir la puerta para salir. Gracias, dijo nuevamente, antes de irse. Cuando la puerta se cerró, María se recostó contra ella, abrazando al bebé con fuerza. Sentía como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. Todo lo que creía saber sobre aquella adopción ahora parecía envuelto en dudas. Esa noche, no le mencionó nada a Diego. Quería pensar, reflexionar. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, y por primera vez, María empezó a cuestionar la historia que Diego le había contado. Al otro lado de la ciudad, Lucía caminaba de regreso a casa con el corazón pesado, pero aliviado por haber visto a su hijo. Sabía que esa era solo la primera etapa. No podía dejar las cosas así. Mientras cuidaba al bebé, María se sentía dividida entre dos sentimientos. El primero era el amor incondicional por el niño que ya consideraba su hijo. El segundo, la creciente necesidad de respuestas. ¿Quién era, al fin y al cabo, Lucía? ¿Y qué más estaba ocultando Diego? En los días que siguieron, María empezó a observar a Diego con más atención. Cada gesto, cada conversación, parecía filtrarse a través de una nueva lente. Notaba cómo él desviaba la mirada en momentos que antes habrían pasado desapercibidos y cómo siempre parecía tener una excusa para no hablar del proceso de adopción. Pero María sabía que no servía de nada confrontarlo de inmediato. Cualquier intento de sacar respuestas sin un plan bien elaborado podría llevar a Diego a negarlo todo o, peor aún, a tejer una nueva red de mentiras. No. Necesitaba algo más definitivo. Mientras tanto, Lucía seguía lidiando con el dolor de su decisión. Volver a casa después de ver a su hijo había sido aún más difícil de lo que había imaginado. La imagen de él en brazos de otra mujer no se le quitaba de la cabeza. María parecía ser una buena persona, amorosa y cuidadosa, pero eso no disminuía el vacío que sentía. Lucía empezó a escribir cartas para su hijo. Todas las noches, se sentaba a la mesa con un viejo cuaderno y un bolígrafo, volcando todo lo que sentía. Espero que algún día lo entiendas, escribió en una de ellas. Nunca quise renunciar a ti, pero lo hice porque pensé que era lo mejor. Aún así, nunca dejaré de amarte. Al mismo tiempo, empezó a pensar en qué podría hacer para estar más presente en su vida. No quería causar problemas para María, pero tampoco podía aceptar que su papel se redujera a un recuerdo distante. Mientras Lucía buscaba fuerzas para seguir adelante, María empezó a idear un plan.
Si Lucía estaba diciendo la verdad, entonces Diego debía ser confrontado, pero no de cualquier manera. María necesitaba ponerlo cara a cara con la realidad que él parecía haber escondido. Decidió que el mejor camino sería organizar un encuentro entre ellos, sin que Diego supiera de antemano. El primer paso fue ponerse en contacto con Lucía. No fue difícil encontrar su número, ya que Diego había guardado sus datos en una aplicación de mensajería en el celular. María dudó antes de llamar, con el corazón acelerado. Cuando finalmente escuchó la voz de Lucía al otro lado de la línea, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Lucía, comenzó María, intentando mantener la calma. Soy María, la madre adoptiva del bebé. Lucía se quedó en silencio por un momento, sorprendida. Hola, María, respondió con voz vacilante. He estado pensando mucho en lo que dijiste, continuó María. Y creo que necesitamos hablar más. Hay cosas que no sé y que tú podrías ayudarme a entender. Pero también creo que Diego tiene que estar presente. Lucía tragó saliva. No esperaba eso. ¿Quieres que hable con él?, preguntó, casi en un susurro. Sí, dijo María con firmeza. Quiero que todos conversemos, juntos. Él tiene que explicar lo que ocurrió. No quiero seguir viviendo con dudas, y tú mereces ser escuchada. Lucía dudó, pero finalmente accedió. Está bien. Cuando tú digas. María sintió un alivio mezclado con ansiedad. Sabía que ese encuentro no sería fácil, pero era necesario. En los días siguientes, María comenzó a preparar todo para que la confrontación ocurriera. Decidió organizar una cena en un restaurante discreto, donde nadie los interrumpiera. Le dijo a Diego que quería que tuvieran una noche tranquila para hablar sobre la nueva etapa de sus vidas con el bebé. Él aceptó sin sospechar nada, pensando que sería solo un momento para reconectar con su esposa. La noche del encuentro, María salió de casa con Diego, dejando al bebé con una amiga de confianza. Diego parecía relajado, ajeno al plan que María había ideado. Cuando llegaron al restaurante, él notó que algo era diferente. María estaba callada, con una mirada seria que él no lograba descifrar. Al entrar en la sala reservada, Diego se detuvo abruptamente. Sentada a la mesa estaba Lucía, con las manos cruzadas y un semblante tenso. María, de pie junto a la puerta, observaba cada movimiento de su esposo con una mirada firme y decidida. Era raro verla así, y eso puso a Diego aún más nervioso. Sabía que había llegado la hora de la verdad, pero aún intentaba ganar tiempo. María, ¿qué es esto?, preguntó, tratando de sonar calmado. ¿Por qué trajiste a esta mujer aquí? Esta mujer, comenzó María, señalando a Lucía, es la madre biológica del bebé que está en nuestra casa. Y, a diferencia de lo que me hiciste creer, Diego, tú lo sabías todo el tiempo. La expresión de Diego cambió. El peso de esas palabras cayó sobre él como una tonelada, pero intentó reaccionar. María, puedo explicarlo. No es lo que tú piensas. Entonces explícalo, respondió María, cruzando los brazos. Quiero escucharlo todo. No omitas ningún detalle. Lucía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mirada hacia Diego. Confía en ti, dijo con voz temblorosa. Me dijiste que él estaría mejor con ustedes, que era lo correcto. Pero nunca le dijiste la verdad a María. ¿Por qué? Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a las dos mujeres frente a él, dándose cuenta de que estaba acorralado. Suspiró y se pasó las manos por el rostro, como si eso pudiera aliviar la presión. No quería herir a nadie, comenzó finalmente. Cuando ella quedó embarazada, todo fue muy rápido. Ella no tenía condiciones para criar al bebé, y yo sabía cuánto tú, María, deseabas ser madre. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto, repitió María, con la voz cargada de indignación. Me mentiste, Diego.
Me hiciste creer que esta adopción era completamente legal y organizada. Nunca me contaste que fuiste tú quien convenció a Lucía de entregar al bebé. Y más que eso, le quitaste la posibilidad de buscar otras opciones. Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. Lo hice porque pensé que no tenía elección, dijo, mirando a María. Él me dijo que sería mejor así, que ustedes podrían darle a mi hijo una vida que yo no podría. Le creí. Pero nunca quise renunciar a él por completo. Nunca. María sintió las lágrimas comenzar a rodar por su rostro, pero no permitió que eso debilitara su postura. Diego, continuó, mirando directamente a su esposo, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Manipulaste a esta mujer y me escondiste todo. Y lo peor de todo, involucraste a un niño en esto. ¿Cómo pudiste? Diego intentó defenderse. Solo quería que fueras feliz, María. Sabía cuánto significaba esto para ti. Pensé que estaba ayudando. Mentirme no es ayudarme, exclamó María, elevando la voz por primera vez. Destruiste la confianza que teníamos. Nunca voy a mirarte de la misma manera. Lucía bajó la mirada, sintiéndose culpable por estar en el centro de esa tormenta. No quería causar problemas entre ustedes, dijo con un hilo de voz. Solo quería ver a mi hijo. María respiró hondo, tratando de recomponerse. Caminó hacia Lucía y puso una mano en su hombro. Te creo, le dijo, mirándola a los ojos. Veo cuánto te importa él. Y mereces estar en su vida. Lucía no pudo contener las lágrimas. Por primera vez desde que entregó al bebé, sintió una pizca de esperanza. Y tú, continuó María, volviéndose hacia Diego, si crees que vas a salir de esta situación con más mentiras, estás muy equivocado. Cuando lleguemos a casa, quiero que recojas tus cosas y te vayas. Perdiste el derecho a formar parte de esta familia. Diego permaneció en silencio, derrotado. Sabía que ya no había nada que pudiera decir para reparar el daño que había causado. María se volvió nuevamente hacia Lucía. Sé que necesitamos hablar más, pero quiero que sepas que mi amor por el bebé es genuino. Él es mi vida. Y, por más enojada que esté con Diego, quiero encontrar una forma de que esto funcione. Por él. Los días que siguieron a la cena estuvieron cargados de silencio y reflexión. Diego se fue de la casa como María había exigido, dejando atrás lo que quedaba de su matrimonio y de la vida que tanto se había esforzado por controlar. Para María, su ausencia era al mismo tiempo un alivio y una herida. No había dudas de que Diego la había traicionado, no solo como esposo, sino como compañero de vida. Aún así, necesitaba concentrarse en el futuro, el suyo, el de Lucía y, sobre todo, el del bebé. María sabía que no sería fácil cumplir la promesa que le había hecho a Lucía durante la cena. A pesar de todo el amor que sentía por el bebé, era imposible ignorar por lo que estaba pasando su madre biológica. Lucía era una joven vulnerable, pero claramente decidida a estar en la vida de su hijo. María sabía que tenía los recursos para ayudarla y, en el fondo, sentía que era lo correcto. Esa semana, María contactó a Lucía. La llamó y le propuso un encuentro en un parque cercano. Quiero hablar sobre lo que viene a continuación, dijo María con un tono amable. Lucía dudó, pero terminó aceptando. El día acordado, se encontraron en un banco bajo la sombra de un gran árbol. María llevó al bebé, que dormía plácidamente en su cochecito. Al verlo, Lucía no pudo contener una sonrisa mezclada con lágrimas. Se ve tan feliz, dijo Lucía, rompiendo el silencio. Lo es, respondió María con una sonrisa suave. Y quiero que sigas siendo feliz. Pero también quiero que tengas la oportunidad de formar parte de su vida. Sin embargo, para eso, necesitas estar lista, Lucía. Lucía miró a María, confundida. ¿Cómo que lista? Tú amas a tu hijo, lo sé, dijo María, colocando suavemente una mano en el brazo de Lucía. Pero también necesitas amarte a ti misma.
Necesitas fortalecerte, encontrar estabilidad, construir una vida para él. Y quiero ayudarte a lograrlo. Lucía permaneció en silencio, tratando de absorber las palabras de María. Nadie jamás le había hablado de esa manera. Nadie nunca le había ofrecido ayuda sin esperar algo a cambio. No sé por dónde empezar, dijo finalmente Lucía en voz baja. Yo lo sé, respondió María con firmeza. Y te lo voy a mostrar. Al día siguiente, María comenzó a usar sus conexiones para encontrar una oportunidad de trabajo para Lucía. Sabía que la joven tenía poca experiencia, pero también sabía que tenía potencial. Tras varias llamadas, logró concertar una entrevista para Lucía en una oficina administrativa de una amiga de confianza. Era un trabajo sencillo, pero ofrecía un salario fijo y beneficios. Te conseguí una entrevista para mañana, le dijo María al compartir la noticia con Lucía. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Pero nunca he trabajado en una oficina. No sé ni por dónde empezar. Lo aprenderás, dijo María, sonriendo. Mi amiga es una gran persona. Sabe de tu situación y está dispuesta a ayudarte. Confía en mí. Lucía respiró profundamente y asintió. Gracias, dijo con sinceridad. El día de la entrevista, María acompañó a Lucía hasta la puerta del edificio. Puedes hacerlo, le dijo, tomando sus manos. Piensa en esto como el primer paso para construir la vida que deseas para ti y para tu hijo. Lucía entró nerviosa, pero salió sonriendo. Había conseguido el trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las cosas podían salir bien. Mientras tanto, María comenzó a ayudar a Lucía en otras áreas. La inscribió en un curso corto para que aprendiera habilidades administrativas y la ayudó a encontrar un pequeño apartamento cerca de su trabajo. Poco a poco, Lucía empezó a sentir que podía respirar nuevamente. Pero los encuentros entre María y Lucía no se limitaron a cuestiones prácticas. Las dos comenzaron a forjar un vínculo inesperado, basado en la sinceridad y el dolor compartido. En una tarde tranquila, mientras observaban al bebé jugar en una alfombra colorida en la sala de María, Lucía miró a María con los ojos llenos de lágrimas. Nunca pensé que alguien como tú pudiera existir, dijo en voz baja. ¿Alguien como yo?, preguntó María, sorprendida. Alguien que, después de todo lo que pasó, todavía sea capaz de mirarme con bondad, respondió Lucía. Tenías todo el derecho de odiarme, pero en lugar de eso, me tendiste la mano. Eso significa más de lo que puedo expresar. María sonrió, conmovida por las palabras. Amo a este bebé, Lucía, dijo. Y, por más que esté dolida con Diego, nada de esto es culpa tuya. Tú también lo amas, y eso es lo más importante. Por eso quiero ayudarte. Los meses pasaron, y Lucía comenzó a transformarse. Con el trabajo y el curso, se sentía más segura y capaz. El pequeño apartamento, aunque modesto, se había convertido en un símbolo de su independencia. Por primera vez, podía imaginar un futuro para ella y para su hijo. María observaba esa evolución con admiración. Aunque le dolía imaginar el día en que tendría que devolver el bebé a Lucía, sabía que era lo correcto. Una noche, mientras mecía al pequeño para que se durmiera, hizo una promesa en silencio. Cuando ella esté lista, lo haré. Por él. Por ella. Y por mí. El tiempo pasó, y los cambios en la vida de Lucía eran evidentes. El trabajo en la oficina se había convertido en más que una fuente de ingresos. Era un punto de partida para la confianza que nunca había tenido. El curso que María había organizado le había dado herramientas para crecer profesionalmente, y su pequeño apartamento estaba decorado con toques personales, como cortinas claras y una pequeña estantería con libros infantiles. Cada paso era una victoria, pero lo que más iluminaba los días de Lucía eran las visitas al bebé. María, cumpliendo su promesa de mantenerla presente, permitía que lo viera regularmente. Durante esas visitas, las dos mujeres fortalecían un vínculo inesperado. Lucía aprendía a cuidar a su hijo bajo la mirada atenta y amorosa de María.
Desde cambiar pañales hasta entender los signos de hambre o cansancio, absorbía cada detalle. «Tienes talento para esto», dijo María una vez, sonriendo mientras observaba a Lucía sostener al bebé con naturalidad. «Tuve una gran maestra», respondió Lucía, con gratitud en los ojos. Para María, esos momentos eran dulces, pero también dolorosos. Sabía que estaba llegando el momento de cumplir su palabra y devolver el bebé a Lucía. Aunque la idea le rompía el corazón, sentía que era lo correcto. En una tarde soleada, mientras el bebé jugaba en la alfombra de la sala, María reunió el valor para abordar el tema. Lucía estaba sentada en el sofá, observando a su hijo con una sonrisa tranquila. «Lucía», comenzó María, vacilante. «Creo que ha llegado el momento». Lucía la miró, confundida por un momento, antes de entender lo que María quería decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Crees que estoy lista?», preguntó Lucía, con la voz cargada de emoción. María asintió, con una sonrisa alentadora. «Has construido una vida para él, Lucía. Te has estabilizado y, sobre todo, lo amas. Eso es todo lo que él necesita». Lucía sintió su corazón latir con fuerza. Aunque deseaba ese momento desde el día en que entregó a su bebé, ahora que estaba tan cerca, sentía una mezcla de alegría y miedo. «¿Y tú, cómo te sientes con esto?», preguntó con sinceridad. María respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «No voy a mentir, será difícil. Él es parte de mí ahora. Pero esto no se trata de mí. Es sobre él. Y sobre ti. Ustedes merecen estar juntos». Las dos mujeres compartieron un largo abrazo, mientras el bebé seguía jugando, ajeno a la intensidad del momento a su alrededor. En los días siguientes, María y Lucía trabajaron juntas para organizar la transición. María ayudó a Lucía a preparar el apartamento para recibir al bebé, comprando artículos que pudieran facilitar el día a día, como una cuna nueva y una silla para comer. Pasaron horas reorganizando el espacio, siempre con el bebé cerca, riendo y jugando. Finalmente, llegó el día. En la soleada mañana, María preparó cuidadosamente una maleta con la ropa del bebé, incluyendo algunos artículos que ella misma había comprado durante los primeros meses. Junto con la maleta, colocó una carta escrita a mano, en la que expresaba todo el amor que sentía por él y cuánto había transformado su vida. Lucía llegó poco después, ansiosa y emocionada. María la recibió con una cálida sonrisa, pero había un brillo de lágrimas en sus ojos. El bebé, como siempre, parecía feliz y tranquilo, balbuceando mientras María lo sostenía por última vez. «Antes de entregártelo, quiero que sepas algo», dijo María, con la voz entrecortada. «Siempre estaré aquí. Si necesitas ayuda, consejos o simplemente alguien con quien hablar, estaré a una llamada de distancia». Lucía asintió, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. «Gracias, María. Por todo. Por cuidarlo, por cuidarme. Nunca olvidaré lo que has hecho». Con manos temblorosas, María entregó al bebé a Lucía. Fue un momento lleno de significado, donde el amor de ambas por el niño se entrelazó de una forma única e indestructible. Lucía sostuvo a su hijo en brazos, sintiendo una mezcla de alegría y responsabilidad. Era la primera vez que se sentía realmente lista para ser la madre que él merecía. Miró a María y dijo: «Él nunca te olvidará. Yo nunca te olvidaré». María sonrió, pero no pudo contener las lágrimas. «Cuídense bien el uno al otro», dijo, con la voz entrecortada. Mientras Lucía salía de la casa con el bebé, María se quedó en la puerta, observando cómo se alejaban. Sintió un dolor profundo, pero también una paz indescriptible. Había cumplido su promesa. En los días que siguieron, María se enfocó en reconstruir su vida. Extrañaba al bebé, pero también sentía orgullo por haber ayudado a Lucía a convertirse en la madre que él necesitaba. Las dos mujeres mantuvieron el contacto, creando una relación de amistad y apoyo mutuo. Lucía, por su parte, comenzó su nueva vida como madre con dedicación y amor. Sabía que nunca estaría sola,
porque María siempre estaría cerca, no como una rival, sino como una especie de familia. Y, así, el bebé creció rodeado por dos mujeres que, a pesar de las adversidades, eligieron el camino de la unión, el perdón y el amor incondicional. Esta historia muestra cómo los secretos y las mentiras pueden destruir vidas, pero también cómo la verdad puede traer nuevos comienzos inesperados. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias emocionantes como esta. Hasta la próxima.